¿Para qué son estos productos, no? Porque siempre vemos ahí las propagandas de las leches, de las fórmulas, ¿no? De la comida fortificada con DHA y ARA. Entonces, bueno, es importante que sepamos qué son estos compuestos y de paso también vamos a hablar un poquito de la alfa-lactoalbúmina. La alfa-lactoalbúmina es la principal proteína que se encuentra dentro de la leche materna, ¿no? Se considera que podemos encontrar aproximadamente 2,44 gramos por cada litro de leche materna de esta proteína, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta proteína? Porque esta proteína es la que va a permitir la síntesis de la lactosa, ¿no? La lactosa va a ser es un carbohidrato, es el carbohidrato más importante y el que está en mayor abundancia dentro de la leche y se va a formar a partir de dos precursores, que son la glucosa y la galactosa. Cuando estos dos precursores se juntan, forman la lactosa, ¿no? Todo este proceso va a ocurrir dentro de la glándula mamaria, ¿no? Además, la alfa-lactoalbúmina contiene efectos que son muy beneficiosos para la salud de nuestro bebé, ¿no? Tiene una elevada cantidad de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos también son unas moléculas que son muy esenciales. Estos aminoácidos son necesarios para el metabolismo celular, ¿no? Es un tema un poquito más complejo de entender, pero básicamente todos los días, en todo momento, todas las horas, desde que nosotros concebimos a nuestro bebé, dentro del organismo, dentro de cada célula, ocurre un metabolismo, ¿no? Y este metabolismo, que es microscópico, o sea, porque es a nivel celular, requiere de varios componentes para que puedan funcionar la célula, ¿no? Y los aminoácidos son esenciales para que se pueda dar ese tipo de metabolismo. Entonces, cuando no hay estos aminoácidos, no puede ocurrir el metabolismo de una manera adecuada, ¿no? Y puede generar diversas enfermedades por deficiencias de aminoácidos o un montón de enfermedades que generalmente se dan a notar en los primeros años de vida del niño, en caso ocurriera, porque, claro, como son importantes para el metabolismo celular, no nos pueden faltar estos aminoácidos, ¿no? Entonces, la alfa-lactoalbúmina es una proteína muy grande, ¿no? Y una proteína está formada por un montón de aminoácidos, ¿no? Para que sea considerada una proteína tiene que tener por lo menos 27 aminoácidos, ¿no? Entonces, esta cadena larguísima de aminoácidos forma esta lactoalbúmina que cuando es ingerida por nuestros bebés va a ser degradada, ¿no? Y va a derivar varios péptidos, algunos aminoácidos, y todos van a tener un sinfín de funciones a nivel celular en el organismo de nuestros bebés, ¿no? También hay muchos estudios que han asociado la alfa-lactoalbúmina con una mayor absorción de hierro en el intestino del niño. Entonces, es bastante importante también porque si ayuda o influye en la absorción del hierro, va a evitar pues que nuestros chiquis puedan sufrir de anemia a largo plazo. ¿Cuál es la función? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace en sí la alfa-lactoalbúmina? Como les decía, tiene muchas funciones, ¿no? Tiene funciones se puede hablar de tres tipos de funciones, por así decirlo, ¿no? Desde su unidad completa, que vendría a ser la alfa-lactoalbúmina, cuando es degradada parcialmente en algunos péptidos, esos péptidos también tienen funciones en el organismo, y cuando ya es degradada mucho más en los aminoácidos, que era lo que les estaba explicando hace un ratito. No, la función principal de esta proteína va a ocurrir en las glándulas mamarias, ¿no? Acá es parte de la lactogénesis. ¿Qué es la lactogénesis? Es el proceso por el cual nuestro cuerpo va a producir leche materna, ¿no? Y con otros compuestos, la lactoalbúmina va a poder formar la lactosa, ¿no? Una vez que se completa la formación de la lactosa, es decir, la formación de la leche, la alfa-lactoalbúmina no se queda en nuestro cuerpo, ¿no? Va a ir y va a ser transportada a la superficie de las glándulas mamarias y va a ser descargada al lumen alveolar, ¿no? Los lúmenes alveolares son, por así decirlo, son como unas bolitas que nosotros tenemos en las mamas, donde van a acumular la leche, ¿no? La leche que ya está lista y de aquí es donde va a salir a través de los conductos para que el bebé la pueda tomar. Entonces, no solamente sirve para producir la lactosa, sino que también esta proteína es un componente de la leche y va a ser excretada a través de la leche materna para nuestros bebés, ¿no? Como les decía, es un aminoácido muy importante para el lactante y cumple toda la función nutricional del bebé, ¿no? El 63% de los aminoácidos que están en la leche provienen de esta alfa-lactoalbúmina, de esta proteína tan importante, y los principales son el triptófano, la cisteína y la lisina,
¿no? Y es por eso que es muy importante para la nutrición del lactante. Entonces vamos a hablar un poquito de estos aminoácidos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué es lo que van a hacer en el organismo del bebé? Entonces les hablaba, la alfa-lactalbúmina contiene un nivel muy elevado de triptófano. Entonces, ¿qué es el triptófano? Es un aminoácido, ¿ya? Este aminoácido es un precursor de la serotonina del cerebro y de la melatonina. ¿Y qué son estas? Estas son hormonas. La serotonina es la hormona de la felicidad, la que nos hace estar tranquilos, calmados, muy alegres, ¿no? Que nos hacen tener un buen estado de ánimo. Y la melatonina es la hormona que regula el sueño. Entonces, es muy importante para regular el ciclo circadiano de los bebés, ¿no? Los bebés cuando son pequeños todavía no están adaptados, todavía tienen una ligera confusión en cuanto a cuándo es el día, cuándo es la noche, ¿no? Y todos estos cambios hormonales, ¿no? La melatonina, en especial, es la que va a ayudar a regular el ciclo, ¿no? Va a ayudar a regular este ciclo para que ellos puedan entender, o sea, a nivel corporal, cuándo es el momento de dormir y cuándo es el momento de estar despiertos, ¿no? Regulan un sinfín de reacciones a nivel corporal, ¿no? Regulan el apetito, la saciedad, el hecho de que ellos se puedan sentir llenos, ¿no? La percepción del dolor, la depresión, el ritmo del sueño, ¿no? Es muy importante este aminoácido, ¿no? Y de ahí, bueno, la cisteína, que también es otro aminoácido que está en bastante cantidad en la alfa-lactalbúmina, va a favorecer a la síntesis del glutatión, ¿no? El glutatión es uno de los desintoxicantes, por así decirlo, naturales más importantes que hay en nuestro organismo, ¿no? Va a impedir que las proteínas se oxiden, ¿no? Y va a permitir que las células se puedan mantener y se puedan reparar, ¿no? Cuando hay una oxidación ya muy avanzada, esa célula ya no se puede regenerar, se podría decir que se muere, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cisteína lo que va a hacer es producir este glutatión que va a evitar que las células mueran, ¿no? Entonces, las va a mantener en un buen estado y va a permitir la reparación celular, ¿no? Y como les decía, también se ha descubierto recientemente que tiene, o sea, la proteína en sí, ¿no? Toda la alfa-lactalbúmina tiene un importante papel en la absorción del zinc y el hierro. ¿No? Todavía están haciendo bastantes investigaciones con esto, pero hay muchos estudios que hablan de que puede ser muy favorable para este tema, ¿no? También han encontrado muchos estudios que la alfa-lactalbúmina tiene actividad anticarcinogénica, ¿no? Es decir, contra el cáncer, ¿no? Muchos estudios han encontrado que una forma multimérica de esta proteína contiene una actividad tumoral selectiva, ¿no? Es decir, va a poder seleccionar células tumorales para poder destruirlos, ¿no? Y también, cuando esta proteína se une a otro ácido graso, forma un complejo, ¿no? Que también se ha encontrado que tiene diferentes tipos de actividad anticancerígena, ¿no? En este caso, induciendo la apoptosis celular, que es lo que vendría a ser muerte celular, ¿no? Las células se autoprograman para morir porque son células tumorales malas, ¿no? Eso es lo que significa la apoptosis celular, ¿no? También tiene un rol muy importante sobre el sistema inmune, ¿no? Muchos estudios han demostrado que estas proteínas son capaces de aumentar la respuesta inmune, ¿no? Más que nada por el tema que les mencionaba hace un ratito del glutatión, ¿no? Que favorece a la concentración de ese glutatión y esto es un antioxidante muy poderoso y por esta razón tiene efectos inmunológicos muy buenos, ¿no? Y también tiene una actividad prebiótica, ¿no? Es decir, va a estimular que las bacterias buenas, ¿no? Que en este caso sería la microbiota intestinal, crezca, ¿no? La microbiota intestinal es una película que nosotros tenemos en el abdomen de bacterias buenas que van a, uno, defender a nuestro organismo de infecciones y dos, permitir la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Entonces se ha visto que esta proteína favorece al crecimiento de estas bacterias que son buenas, que son parte de la microbiota intestinal, ¿no? También se ha encontrado que tiene un efecto inhibitorio sobre algunas bacterias que son patógenas, ¿no? Como el Bacteroides, el Clostridium difficile, el Escherichia coli, ¿no? Y se considera y se ha encontrado que las puede llegar a reducir, ¿no? Como hablamos un poquito de eso, ¿no? En cuanto a la actividad antimicrobiana, ¿no? Que hay algunos péptidos que son liberados a través de esta alfa-lactalbúmina, ¿no? Imaginemos que la proteína esta, la alfa-lactalbúmina, es una cadena muy larga, ¿no? Entonces cuando se corta, algunos pedazos de esta cadena tienen una capacidad de inhibir el crecimiento de algunas bacterias malas, como les mencionaba, ¿no? Como la Escherichia coli, y también un efecto antimicrobiano sobre otras bacterias como Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus y Candida albicans, ¿no? Y bueno, por último tiene la alfa-lactoalbúmina también tiene otros efectos, ¿no? Se ha descubierto que tiene una actividad reductora de la presión arterial, entonces permite controlar la presión arterial del cuerpo, ¿no? También se ha demostrado que tiene una capacidad antioxidante y también actúa como transportador para el calcio, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios. De verdad que es un tema un poco complejo de explicar porque todas estas funciones ocurren a nivel celular. Entonces es muy bioquímico los efectos que hace, ¿no? Pero en medidas generales, básicamente esas son las principales funciones de la alfa-lactoalbúmina, ¿no? Y ahora nos vamos con el famoso DHA y ARA, que está en todas las propagandas, en todos lados, vemos ahí las fotos de los niños tomando su fórmula, ¿no? Y sale una imagen ahí, un cerebro, y dice, fórmula fortificada en DHA y ARA, especial para el desarrollo y el crecimiento del cerebro de los niños. Entonces, ¿por qué? No, ahora vamos a ver por qué es que el DHA y el ARA son tan importantes. El DHA y el ARA son ácidos grasos, ¿ya? Es decir, son grasas de cadena larga que van a estar de manera natural en la leche materna, ¿no? Y son muy fundamentales para el desarrollo cognitivo, visual y del sistema inmune. El DHA es un omega 3, ¿no? Es la abreviación del ácido docosahexaeónico, y el ARA es el ácido araquidónico, que es un omega 6, ¿no? Durante la gestación, estos omegas van a ser transmitidos a través de la placenta hacia nuestro bebé para favorecer el desarrollo neurológico de nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchas de nosotras, si han tomado multivitamínicos durante la gestación, se deben haber dado cuenta que muchos de estos multivitamínicos contienen DHA y ARA, ¿no? Y bueno, no solo son importantes durante la gestación, sino que son muy importantes durante los primeros años de vida, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a hablar por qué es que son tan importantes en el cerebro del bebé. Ya, el 60% del cerebro está conformado por grasa, ¿no? Y el DHA y el ARA son los principales ácidos grasos de la pared celular a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Durante los primeros 2 años de vida, el cerebro humano se va a desarrollar a una velocidad impresionante. O sea, ya casi va a alcanzar el tamaño y la capacidad de un cerebro adulto. Y todo esto ocurre muy rápido en casi los primeros 2 años de vida, ¿no? Entonces es muy importante que los niños reciban el aporte de DHA y ARA necesario en esas etapas. Ahora, si el bebé recibe leche materna, no hay ningún problema, o sea, no se tiene que reemplazar ni nada por el estilo, ni dar algún vitamínico que contenga esos compuestos, porque este compuesto está de manera natural en la leche materna y suple las necesidades que tiene el bebé con respecto al DHA y el ARA. En cuanto a la fórmula, la mayoría de las fórmulas también contienen DHA y ARA, y entonces por ese lado no habría problema, ¿no? Si nosotros le estamos dando una fórmula que está registrada por la FDA, ¿no? Una fórmula que es aprobada de marca reconocida, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero si nosotros le damos algún otro tipo de leche de tarro, leche de vaca, alguna fórmula casera o una que no esté aprobada por estas entidades, pudiera ser que no contenga los niveles adecuados de DHA y ARA. Como les decía, durante los primeros 2 años de vida, el cerebro de los chicos se va a desarrollar muy rápido, ¿no? Entonces es importante que ellos tengan estos niveles adecuados, porque una mala nutrición, o sea, que los niños no reciban estos niveles de DHA y ARA, puede ser irreversible y sí puede tener un impacto negativo en la capacidad de crecimiento y aprendizaje cognitivo que van a tener los niños, ¿no? El DHA va a influenciar de manera positiva en el funcionamiento cerebral, favorece el desarrollo visual, favorece un adecuado crecimiento y funciona también en el sistema inmune. El ARA va a estar en todo el cuerpo, perdón, no solo a nivel cerebral, ¿no? Entonces va a promover el crecimiento de los órganos, de los tejidos y también del adecuado desarrollo del sistema inmune y en especial en el cerebro y en la retina, es decir, en el ojo. Ya. ¿Cuál es la función del DHA y del ARA? Ya. Como les decía, los primeros años de vida es donde más va a crecer el cerebro de los niños, ¿no? Y el cerebro va a acumular grandes cantidades de omega 3, ¿no? DHA durante el desarrollo, ¿no? Dietas en ácidos grasos, o sea, cuando nosotras como mamás gestantes o antes de gestar tenemos una buena alimentación, cuando tenemos una buena dieta con nutrientes que contengan el omega 3, vamos a poder reducir
en un 58% el riesgo de los nacimientos prematuros, ¿no? Una dieta rica en ácidos grasos, omega 3 en especial, no ácidos grasos buenos, va a producir pesos más altos al nacer, es decir, vamos a evitar tener bebés que sean pequeños o que tengan bajo peso al nacer, ¿no? Tienen una función única, ambos, el HDA y el ARA, en mantener la salud del bebé, gracias a un efecto sobre la formación ósea, el flujo sanguíneo, la función de los vasos sanguíneos y el desarrollo y la función del sistema inmune. Ya bueno, perdón, les pido mis disculpas, de verdad que estoy un poco mal de la garganta y a veces me cuesta hablar mucho. Bueno, si nosotros le damos lactancia materna los primeros 6 meses de vida a nuestros bebés, se considera que en promedio van a recibir 190 miligramos de ARA y 130 miligramos de DHA. ¿No? Esto considerando que la lactancia materna se dé de manera exclusiva y a libre demanda. ¿No? A medida que va a ir disminuyendo la ingesta de la leche materna y vayamos nosotros implementando la alimentación, es importante que mantengamos un buen aporte de ARA y DHA, ¿no? Debemos asegurarnos que los alimentos tengan, o sea, dentro de los nutrientes que nosotros le demos, les demos una fuente adecuada de estos ácidos grasos. Y es por eso que es importante que nosotras como mamás, durante la gestación, comamos alimentos que sean ricos en DHA y en ARA, en especial durante la gestación y durante la lactancia. No, por lo general, eso lo podemos encontrar en pescados azules, como el salmón, el atún, la caballa, los huevos, las nueces, la almendra, ¿no? Van a estar en un amplio rango de alimentos, ¿no? ¿Por qué son importantes, no? Porque son tan importantes en el feto y en el recién nacido. No. Como les decía, el DHA es el ácido graso predominante en las membranas de las neuronas de la corteza cerebral, ¿no? Y de los fotorreceptores de la retina, es decir, donde va a recibir la imagen de lo que estamos viendo, ¿no? Es muy importante durante la vida fetal, porque durante la vida fetal, en el periodo de la génesis, o sea, del desarrollo y de la diferenciación neuronal, van a ser muy utilizados para que pueda haber un buen desarrollo, ¿no? Generalmente a partir del sexto mes, ¿no? Así como en el desarrollo de la sinaptogénesis, ¿no? La sinaptogénesis es cuando empieza a haber sinapsis neuronal, ¿no? Para la conexión. Porque es importante que estos ácidos estén presentes cuando haya mielinización. ¿Qué es la mielinización? Las neuronas, si nosotros nos imaginamos, son como si es que fueran, voy a hacer un pequeño dibujo, no he puesto imagen de esto. Son como si fueran ay, no, sé, no lo puedo mostrar, ya voy a dibujar desde acá ya. Son como si es que fueran unas estrellas. Ya, no. Es como si es que fueran unas estrellas, ¿no? Un poco así es la neurona, y acá tiene una colita y tiene muchas terminaciones que van a hacer sinapsis con otras neuronas, ¿no? Acá dibujamos otra estrellita, más neuronas con colitas y un montón de terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, básicamente, la mielinización, esta acá vendría a ser la célula, la neurona, ¿no?
Y la mielinización es cuando toda esta colita de la neurona se llena de una sustancia llamada mielina. Esta mielina es la que va a permitir que pase la información de una neurona a otra, ¿no? Y esta mielina es rica en DHA y en ARA. Entonces, para que pueda haber una buena sinapsis cerebral, necesitamos que nuestros niños tengan una buena cantidad de DHA y ARA en el organismo. No toda esta sinapsis, ¿no? Esta mielinización ocurre en su mayoría durante los primeros 2 años de vida y durante la gestación. Y nada, bueno, el ácido araquidónico, el DHA, aumentan casi 30 veces en la zona frontal, en la parte frontal del cerebro, durante la vida fetal y los primeros 6 meses de vida, ¿no? Entonces casi todo ocurre esto durante los primeros meses de vida. De ahí las funciones a nivel celular, como son parte de la pared celular, permiten la permeabilidad, permiten la flexibilidad, propiedades de transporte, ¿no? Transporte de sustancias de una célula a otra, actividad receptora, ¿no? Para poder recibir, captar, liberar sustancias de célula a célula, transducción, o sea, traducir señales, conducir señales, ¿no? Como parte de la mielinización, que es lo que les explicaba, y también permite el flujo de los iones de sodio y calcio de las membranas celulares. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es el flujo, la entrada y la salida de los iones de sodio y calcio que va a permitir que las neuronas se puedan comunicar entre ellas, ¿no? El ARA y el DHA también tienen un efecto sobre la respuesta del sistema inmunológico, sobre las alergias, la inflamación a nivel local, o sea, a nivel celular, a nivel sistémico. Tienen una función importante también en la coagulación y en la reactividad bronquial y vascular, ¿no? Es por eso que está relacionado con las alergias, ¿no? Como el asma, porque la reactividad bronquial es la que causa el asma y la reactividad vascular es la que permite que las arterias, los vasos sanguíneos se contraigan y se dilaten. Entonces tiene una pseudofunción también reguladora, porque esta contracción y relajación es la que va a controlar la presión sanguínea, ¿no? Y bueno, también se ha encontrado una relación directa entre el contenido de ácido araquidónico en los glóbulos rojos y el aumento del peso y la longitud del tamaño a niños prematuros. Es decir, cuando los niños son prematuros, mientras más nivel de ácido de ARA, ¿no? El ácido araquidónico que ellos tengan, mejor van, o sea, más rápido van a crecer en tamaño y más rápido van a poder aumentar de peso. Y bueno, por último, ¿dónde los encontramos? Estos 3 elementos de los cuales hemos hablado, el DHA, el ARA y la alfa-lactolúmina, las vamos a encontrar en la leche materna y en las fórmulas, sin dudarlo, ¿no? Pero también hay otras fuentes y hay otros lugares donde las pueden encontrar. DHA lo podemos encontrar en los pescados azules, como el atún, el salmón, la caballa, el bonito. Lo podemos encontrar en frutos secos, en algunas algas, ¿no? En almendras, en huevos. El ARA viene más de las semillas, ¿no? Lo vamos a encontrar en aceites que son derivados de las semillas, como aceites de soya, de girasol, de maíz, ¿no? Va a estar en los frutos secos, en la quinoa, está en la carne de los aves, o sea, es decir, el pollo, el pavito. Los vamos a encontrar también en huevos, en atún, en palta y en los cereales integrales, ¿no? Muchos cereales integrales hoy en día y muchos panes son fortificados con hierro, DHA y ARA. Entonces, ahí también es una buena fuente de este tipo de ácidos. Y la alfa-lactoalbúmina, como su nombre lo dice, lacto de lactosa, la vamos a encontrar en todos los lácteos. La leche materna, la fórmula, la leche entera, los lácteos, la leche baja. Ojo, si bien la alfa-lactoalbúmina está en la leche entera, o sea, en la leche vaca, en los lácteos derivados de origen animal, no tienen tanta cantidad como que va a contener una fórmula maternizada o una leche materna. Por eso siempre la mejor manera de alimentar a nuestros hijos menores de 2 años va a ser con leche materna y si es que no se pudiera, con una fórmula maternizada. No voy a proceder a leer sus preguntas para ayudarlos a resolver sus dudas. Eso sería todo por ese temita del día de hoy.